Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender el tema por excelencia. Perdóneme por el título tan pomposo, ¿verdad? Utilizado, el megatema, puesto entre corchete, ya que parece ser que me he infestado, ¿verdad?, del virus de vanidad que algunos tienen. Hoy vamos a tratar el tema central, el tema que lo abarca todo, el tema sin el cual, si no lo entendemos en toda su profundidad y dimensión, no entenderemos el Evangelio. Hay hoy quienes se proclaman ser acompañados por el cuarto ángel, dando el mensaje del clamor de medianoche. Pero creo que no entienden cuál es el mensaje del clamor de medianoche. Algún día quizás lo estudiaremos, si Dios quiere. Porque yo diría que con este tema que vamos a tratar hoy, se podría dar por concluida la obra de este ministerio. Hemos tratado por activa y por pasiva de presentar la verdad. Desgraciadamente, no se quiere comprender, no se quiere aceptar. Así que, ¿qué más podría decir? Poco. O mejor dicho, nada. Vamos a tratar de entender este tema hoy y, mis amados, imprímenlo, enmárcalo, estúdienlo una y otra vez. Procuren comprender toda la profundidad y la dimensión de este tema. Porque si no entendemos bien este tema, no entendemos nada del Evangelio. Por eso quedamos sorprendidos por todas las imágenes, parábolas, metáforas, tipos y sombras del verdadero Evangelio, y por eso no se acepta hoy. Cuando explicamos bien el santuario, cuando explicamos bien qué pasó en verdad la cruz y qué es lo que cree el cristianismo, engañado siendo, y qué es lo que pasó en la encarnación, que esto sí que no lo entiende nadie, ¿verdad? Vamos a tratar de entender este megatema, perdonarme este espíritu de vanidad, ¿verdad? Parece ser que me estoy contaminando de otros, ¿no? El tema de hoy, la palabra hecha carne, algo que no se lo cree nadie, no se lo cree nadie. Pero vamos a ver lo que dice Dios, ¿verdad? No lo que creen o dicen los hombres, que además creen estar acompañados por el cuarto ángel. Y yo me pregunto si el mensaje que tiene que absorber todos los mensajes en ese mismo Cristo nuestra justicia, y que no es otro más que lo que vamos a tratar de entender hoy, ¿cómo es que se predica de todo menos esto? ¿Cómo es que nos proclamamos aquellos que dan el mensaje de medianoche y no saben que el mensaje de medianoche es Cristo nuestra justicia? Según lo escrito está, como lo dije, a lo mejor en algún momento, si Dios quiere, lo presentaremos. Porque tengo la extraña sensación que algunos no comprenden este asunto.
Y no hay otro mensaje final. El mensaje del cuarto ángel del Apocalipsis es Cristo, nuestra justicia. No hay otro. Todos los demás quedan en insignificancia. Porque si no se entiende Cristo, nuestra justicia, todo lo demás queda en nada. Vamos a ver si lo que acabo de deciros es verdad o es solo este espíritu de vanidad del cual parece ser que me he contaminado. Texto clave. Este es el texto con el cual empieza la obra, podríamos decir, la sierva del Señor. Los dones espirituales, porque de ahí reside todo, ¿verdad? Y ese texto es el que nos tiene que dar la llave del Evangelio, que nos tiene que ayudar a entender en profundidad este asunto. Dice, nosotros lo hemos tratado en otras ocasiones, por lo tanto no me voy a parar sobre él demasiado. Id para atrás en el canal, bastante para atrás, porque yo no paro de trabajar, por lo tanto hay muchos archivos, ¿verdad? Y vais a encontrar estos temas, ¿verdad? En profundidad. Dice, el gran creador reunió a las huestes celestiales para conferir en presencia de todos los ángeles un honor especial a su Hijo. Ahora, nosotros debíamos de hacernos una pregunta. ¿Por qué un honor especial? ¿Por qué ahora? ¿Por qué hasta este momento Cristo es uno más? Porque ese es el gran error de Lucifer. No comprender y después no aceptar ese honor especial al Hijo de Dios. Y allí vemos el carácter de la divinidad. Dios sirve. Dios sirve. No exige. Nosotros estamos equivocados cuando no entendemos el auténtico carácter de Dios. Dios sirve. Hasta que aparece un problema como el que planteó Lucifer. Y le obliga a Dios a salir a explicarles a los seres celestiales cómo funciona la ley de Dios, la ley manifestada, que no es otra que Cristo. Y vamos a ver cómo se manifiesta la ley de Dios. Porque de esto nos está hablando Dios aquí. Ese honor especial a su Hijo. Es decir, el Padre somete todo a Cristo, para que al final todo lo someta a Cristo de nuevo al Padre. Que el orden sea reestablecido, ¿verdad? Dice, el Hijo estaba sentado en el trono con el Padre. Estaba sentado en el trono, es uno igual a Dios en este momento, ¿verdad? Por lo tanto, y la multitud celestial de santos ángeles estaba reunida en torno a ellos. Dice, el Padre hizo saber entonces que había ordenado. Nosotros necesitamos entender que cuando el Padre habla, es decreto, existe. Es así. Cuando el Padre habla, lo que habla existe. Es un decreto. Por lo tanto, fijaos lo que dice el Padre. El Padre hizo saber entonces que había ordenado. ¿A quién? Si al principio solo existía el Padre y Cristo, ¿a quién había ordenado? Cuando el Padre habla, es la ley. Es la ley. Lo que el Padre dice, existe. Y si no me creen, váyase al Génesis y lo entenderán más profundamente todavía.
Por lo tanto, dije, el Padre hizo saber entonces que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a sí mismo. ¿Quién es el Padre? La ley. El Padre es la ley. ¿Qué había ordenado el Padre? Que el Hijo sea como Él, la ley. Y que todos se tienen que someter a Él. Esto es lo que el Padre dice en este mismo instante. ¿Verdad? Dice, de modo que donde quiera que estuviera la presencia de su Hijo, palabra clave, ahora, porque Cristo todavía no se ha hecho carne, el Jesucristo, por lo tanto, cuando dice la presencia, ¿qué es Dios? Espíritu. ¿Qué es Cristo en este momento? Espíritu. Por eso digo, es palabra clave, la presencia de su Hijo antes, porque ¿quién llevó a la existencia a todos los seres creados? Cristo, por mandato del Padre, ¿verdad? Por lo tanto, el Espíritu de Cristo está en todos los seres creados, porque eso tiene mucha importancia después para poder entender quién es el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo tanto, dije, donde quiera que estuviera la presencia de su Hijo, fuera como su propia presencia. Y allí es donde nosotros vemos al hombre Jesucristo, una vez que ocurre la encarnación, cuando Él dice, no soy yo el que hace todas esas cosas, sino el Padre que habita en mí por este Espíritu de Cristo, porque Cristo se convierte en el hombre Jesucristo. ¿Qué pasa con su Espíritu? Se convierte en el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, a través del cual obra el Padre, porque ese pacto fue hecho con Cristo, uno igual a Él. Y ese pacto no se anula ni se cambia. Por lo tanto, el Espíritu de Cristo es la clave. Que algunos lo dicen, sí, claro, hay un tercero, un otro consolador. Amados, el Espíritu de Cristo es la clave para el hombre Jesucristo, para nosotros y para todos los seres creados. Ese pacto permanece por la eternidad, es la clave. Por eso lo puse texto clave, queridos, porque nosotros necesitamos entender cómo se manifiesta la ley. Cristo es la ley. El otro consolador, en el hombre Jesucristo y en nosotros, es la ley. Estudien con profundidad este pacto para que puedan entender, mis amados, y no se queden confundidos y que digan, no, el otro consolador, pues sí que está, claro que está, pero importante es Jesucristo. Sí, en el nombre de Jesucristo, el Espíritu de Cristo obra. Pero si nosotros no entendemos quién es el Espíritu Santo, quién es el otro consolador, cuál es su obra y su importancia, estamos muertos. Estamos muertos. Dice, la palabra del Hijo debería ser obedecida tan fácilmente como la palabra del Padre. Había investido a su Hijo de autoridad para mandar a las huestes celestiales. ¿Qué es esto? Decreto. Había investido a su Hijo que sea la ley, la autoridad, la ley. Cuando el Hijo habla, solo habla lo que habla el Padre, lo que dice el Padre, lo que decreta el Padre. No lo sé si entendemos con toda la profundidad lo que trata de transmitirnos Dios. Dice, especialmente su Hijo debía obrar en unión con Él
Porque lo que vamos a ver que dice, el Padre me poseía desde el principio, me poseía. Eso es lo que trata de decir. Especialmente su Hijo debía obrar en unión con Él en la creación anticipada. ¿Por qué anticipada? Por el pecado, por el planteamiento de Lucifer. Una existencia sin la vida, sin la gloria de Dios, sin la presencia de Dios, sin la naturaleza divina, sin la ley. Por eso decimos nosotros que donde quiera que estuviera la presencia de su Hijo en aquel momento y ahora, ¿verdad? Es la ley manifestada. Y eso es lo que perdió Adán, en realidad. Dice, su Hijo, atentos, porque en esta última frase está enmarcado todo. La palabra, Cristo uno igual a Dios, hecha carne, hecha Jesucristo, hombre. Dice, su Hijo llevaría a cabo su voluntad y sus propósitos. Por lo tanto, no hace nada por sí mismo, no habla de sí mismo. Este es el Espíritu Santo, queridos. Después de la encarnación, de la palabra hecha carne. Su Hijo llevará a cabo su voluntad y sus propósitos, pero no haría nada por sí solo, es decir, fuera de lo que es la voluntad del Padre. No haría nada. En Él se cumpliría la voluntad del Padre. Y por eso vemos al hombre Jesucristo, la palabra hecha carne, que dice, yo no hago nada por mí mismo. El Padre que habita en mí. ¿Cómo? Por medio del Espíritu. La ley manifestada. ¿Comprendéis? Bien, entremos en nuestro tema. La palabra hecha carne. Cristo, uno igual a Dios, se convierte en el hombre Jesucristo, el segundo Adán. Dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él mismo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Atentos a lo que dice aquí. En él estaba la vida. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es lo que nos trata de decir? Él estaba en una unión perfecta con el Padre. ¿Cómo? Tienen el mismo espíritu. Esta es su naturaleza. Tiene el mismo carácter. ¿Por qué digo esto? Amados, cuando Adán cayó, lo primero que perdió, y fue evidente, fue el carácter. ¿Qué es lo que tiene que recuperar los 144.000? El carácter de Cristo. El espíritu. Él es el carácter. Si no entendéis, el lugar santísimo, el arca del pacto, traten de entender su significado real, más allá de tipos y sombras. Su significado real es la presencia de Dios aquí, en la toma de decisiones. Entiendan cómo se manifestó la ley. Cristo no haría nada por sí solo, fuera del marco de la voluntad de Dios. ¿Y nosotros? Esto es un tema muy complejo porque esto toca conciencia y libertad de elección. Y Dios no traspasa esto. Si creéis que sí, entonces pregúntase cómo cayó Lucifer y cómo cayó Adán. Y miren mejor al hombre Jesucristo. ¿Cómo vivió? En plena libertad de conciencia y de elección y sin estar separado de la presencia del Padre. Tema complejo, ¿verdad? Pero está reflejado en el Evangelio. No es tan complejo, en verdad.
Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no la comprendieron. Y el verbo, ¿quién era el verbo? ¿Y por qué lo llaman el verbo? Porque él es la ley manifestada. ¿Quién es el verbo? ¿Quién habla y lo que habla es ley? El Padre. Por eso le dice que Cristo es la palabra del Padre transmitida a todos los seres creados. Por eso el Padre somete todo a Cristo y cuando Cristo habla, no haría nada por sí solo, sino solo transmite la palabra. Por eso lo llaman el verbo, es el transmisor de la voluntad del Padre. No lo sé si entendemos la profundidad, ¿verdad? Y dice, y el verbo, la ley, se echó carne y habitó entre nosotros. Y esa es la clave. Eso es lo que nosotros necesitamos entender y sobre todo creer. Porque eso es lo que el cristianismo hoy no cree. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, este capítulo describe el carácter y la importancia de la obra de Cristo. Dice, el carácter, que es el Espíritu, que trae consigo el carácter de Dios, la ley. Por lo tanto, dice, este capítulo describe el carácter, la naturaleza de Dios, eso es lo que trata de decir en profundidad, y la importancia de la obra de Cristo. ¿Cómo de importante es entender el carácter del Padre? Porque Cristo, o el hombre Jesucristo si queréis, no para de revelar una y otra vez, Padre, he glorificado tu nombre, tu carácter, tu ley. Eso es lo que trata de explicar. ¿Verdad? Dice, como alguien que entiende su tema, Juan atribuye todo el poder a Cristo. ¿Pero lo atribuye Juan? ¿Qué vimos al principio? El pacto eterno. ¿Quién atribuye todo el poder a Cristo? El Padre. El Padre atribuye todo el poder a Cristo. Dice, y habla de su grandeza y majestad. Desprende rayos divinos de verdades preciosas como la luz del sol. Dice, presenta a Cristo como el único mediador entre Dios y la humanidad. Hagamos una pregunta. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Es guía para santificarnos en toda la verdad, pero también es mediador. La omnipresencia de Jesucristo. ¿Verdad? Este tema hay que estudiarlo con profundidad, queridos. Nosotros hemos ido desengranando todas esas cosas hasta ahora, pero por lo visto todavía no se acepta, no se entiende, porque se desconsidera lo mismo que los pioneros. El otro consolador sí está por ahí, pero no tiene, o sea, no es tan relevante. Lo importante es Jesucristo. Sí, no me olvido Juan 17:3. Pero si no entiendes el misterio de la piedad, el misterio de la encarnación, no entiendes quién es Jesucristo en profundidad. No entiendes. Bien, sigamos. Fijaos. La doctrina de la encarnación de Cristo en carne humana es un misterio. Dice, misterio oculto desde los siglos y edades. Y ahora viene a tratar de ayudarnos a entender ese misterio. Porque él es un misterio hasta que apareció el pecado. Pero cuando apareció el pecado, dejó de ser misterio. ¿Qué es lo que hace en este pacto eterno? ¿Qué es lo que hace el Padre?
revela este misterio, queridos. Les explica a los seres celestiales que su Hijo tendría que venir aquí, convertirse en hombre, y que esta vida que tenía antes nos la iba a regalar a nosotros. Y es el primero, Él es el primer ser humano, después de Adán, en el cual este espíritu, esta ley, se iba a manifestar. Por eso es el modelo. ¿Comprendéis? Dije, la doctrina del carácter de Cristo en carne humana es un misterio oculto de los siglos y edades. Dice, es el misterio grande y profundo de la piedad. ¿Qué misterio es este? El verbo, la palabra, se ha hecho carne. Y la pregunta que queda en el aire para todo aquel que está revestido de Cristo es, ¿y qué pasó con aquella vida? Uno igual a Dios, porque Dios no muere. Si el verbo se ha hecho carne, ¿qué pasó con su vida? El don inmerecido. En la encarnación, queridos. Aquí nos está hablando de la encarnación, no de la cruz. El gran engaño maestro del enemigo, al cual adora todo el cristianismo, incluido aquellos que dicen haber salido de Babilonia. Dice, es el misterio grande y profundo de la piedad. El verbo, la palabra, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Este es el misterio, oculto desde las edades. Esto es lo que revela al Padre a todo el universo. Dice, Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, una naturaleza inferior a su naturaleza celestial. ¿Y qué es lo que nos trata de decir aquí, mis amados? Y que nosotros no queremos entender. Nos trata de explicar cómo era el primer Adán. Cuando el primer Adán desconfió de Dios y creyó en las palabras del enemigo, la naturaleza divina, el Espíritu de Dios, se apartó. Porque si no le queremos, el amor, con fuerza, con obligación, no es amor. Es otra cosa. Eso es lo que nosotros debemos de entender. ¿Cómo era el primer Adán? Y eso es lo que trata de decir cuando dice Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana. ¿Qué es lo que tenía Adán? Naturaleza divina. ¿Quién era esa naturaleza divina? Cristo, su Hijo, Espíritu, el que sopló espíritu de vida. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace esa naturaleza divina? Se rebaja al nivel de Adán. ¿Y qué pasa con este uno igual a Dios? Se convierte en el Espíritu de Cristo, en esa vida, en ese don inmerecido que nos lo da a nosotros. Adán, cuando se separó de Dios, perdió ese don. Seguía siendo un don inmerecido. Esa naturaleza divina la perdió, esa vida la perdió. Y en aquel mismo instante debería de haber muerto. Pero ¿qué es lo que hace Cristo en Edén? ¿No les trae un sacrificio? ¿Qué significa eso? Que el verbo, este uno igual a Dios, el Espíritu, se despoja de sí mismo, es decir, toma sobre sí la naturaleza humana, ¿verdad? Y esa vida de antes la pone a nuestra disposición, la sustituye por esa vida que perdió Adán, el primero. ¿Comprendéis? Por lo tanto, Cristo se convierte en hombre y nos regala a nosotros, esta es la expiación, nos vuelve a unir con la naturaleza divina. ¿Y en quién ocurre este primero? En el hombre Jesucristo. Por eso es el modelo. Y trata de ayudarnos a entender que nos falta algo, que necesitamos algo. Porque Dios no puede influir en nuestra elección. Tenemos que ser nosotros conscientes
¿Qué nos falta? ¿Y qué nos falta? La naturaleza divina. Eso es lo que nosotros debemos de ver en el hombre Jesucristo. ¿Cómo hace Él lo que hace? ¿Con qué poder? Y esta es la pregunta clave. Y eso es lo que hace en realidad. Al no comprender su obra, al no comprender lo que vino a hacer, se somete al enemigo, lo mata en la cruz y en Pentecostés, una vez que es ungido como sumo sacerdote para los gentiles, ¿verdad? Nos envía el Espíritu Santo. Y digo para los gentiles, ¿por qué? Porque los judíos ya tuvieron su día de expiación. Hay que entender bien el Evangelio, ¿verdad? Bien, dice, Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, una naturaleza inferior a su naturaleza celestial. Pero aquí nosotros necesitamos aceptar esta realidad. Al no aceptar esta realidad, en realidad lo que estamos haciendo es rechazar el don inmerecido. No creemos. No creemos que Él es uno como nosotros. No creemos que Él vino a reganarnos esa naturaleza divina, la que perdió Adán en Edén. Este es el sacrificio para la expiación. Expiación significa unión de las dos naturalezas. Eso es lo que tiene que ocurrir en la boda del Cordero. Esta es la gran lección del santuario que Nicodemo no entendió y que Cristo le reclamó. Pero tú, siendo maestro, ¿no entiendes la lección del santuario? ¿No entiendes el día de la expiación y su propósito? Pues no se puede entender el día de la expiación sin entender esto. Y esta es la obra maestra de la iniquidad, que el enemigo trató de escondernos esta realidad, esta verdad, que no creamos esto. Dice, nada muestra tanto la maravillosa condescendencia de Dios como esto. Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Quién lo dio? El Padre. ¿Dónde? Pregunta clave, queridos. ¿Dónde? ¿Dónde el Padre ofrece en sacrificio a su Hijo? ¿En la cruz? No, queridos. Os lo he demostrado. En la cruz ocurrió un asesinato y nosotros fuimos partícipe de este asesinato. En la encarnación, el Padre ofrece a su Hijo. Dice, Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan presenta este maravilloso tema con tal sencillez que todos pueden captar. Pero aquí me voy a parar un momento. ¿Todos? Entonces, ¿cómo que todos están engañados? Todos pueden captar las ideas expuestas y ser iluminados. Sin embargo, la realidad nos dice que todos están en la oscuridad. No están revestidos de Cristo. La ropa blanca, el carácter previo para poder entrar en la boda del Cordero. Todos están engañados. Sin embargo, Dios dice, todos pueden captar. La pregunta, ¿y por qué no captan? Porque siguen creyendo las artimañas del enemigo, su evangelio. Eso es lo que hace él desde el trono del lugar santo. Reparte luz. Contaminada, sí, pero reparte verdades. ¿Y qué es lo que cree el cristianismo? A él. A él. La historia del Edén se repite. ¿Con quién? Con cada uno de nosotros. Espero que podáis entender, mis amados. Y dice, todos pueden captar, pero no todos están revestidos de Cristo. Porque sus megatemas, sus megacosas, sus megas cosas,
van por delante, la vanidad va por delante. ¿Y por qué no entienden la verdad? ¿Por qué no entienden el tema para este momento? ¿Por qué no están revestidos de Cristo? Sencillo, 2 más 2, 4, ¿no? Pero resulta que esta matemática simple, la gran mayoría no la aceptan. Creen que sí, pero la realidad es que no. Porque ante las evidencias, su negación, ¿no? Atentos, dice, y quiero, mis amados, fijaos cómo se esfuerza Cristo de ayudarnos a entender que esto no son metáforas, no son símbolos, no, esto es realidad. Es realidad. Dice, Cristo no hizo creer que tomaba la naturaleza humana. No jugó una obra de teatro. No. Es real. Eso es lo que trata de explicarnos. Por eso tanto énfasis. Dice, en realidad la tomó. Entonces, si Él es uno como nosotros, o sea, si Él es un ser humano, uno como Adán, antes de pecar, ¿por qué no le creemos? Porque creemos el evangelio del enemigo. Esta es la profunda y dolorosa realidad. ¿Verdad? Dice, poseyó en realidad la naturaleza humana. ¿De quién? De Adán. Tal como lo creó Dios. He allí la expiación. Esta es la expiación. La naturaleza humana, el hombre, ha sido restaurado. ¿Cómo? En el hombre Jesucristo. En él ya tenía la naturaleza divina. Él ya estaba restaurado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque hay que entender claramente qué propósito tiene el día de la expiación. Unir las dos naturalezas. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en la boda del Cordero? Esto mismo, ¿verdad? Dice, como los hijos participan de carne y sangre, así también él participó de lo mismo. ¿De lo mismo, de lo mismo? ¿Y por qué no le creemos? ¿Por qué seguimos creyendo que en la cruz murió un Dios? ¿Por qué no le creemos? Por alguna razón, ¿verdad? Dice, se declara que era un hombre. El hombre Cristo Jesús. ¿Le creemos, queridos? Porque cuando nosotros no creemos esta realidad, ¿sabéis lo que negamos? El don inmerecido. Eso es lo que estamos negando. Esto fue lo que pasó en realidad en 1888. Esto fue lo que rechazamos. Por eso la sierva dijo, el espíritu se ha retirado. Y ahora vais caminando como siempre, con el mismo espíritu. ¡Ay! ¿Cuál espíritu? El del enemigo, sí. Es verdad. Dice, este hombre, escribe Pablo, fue tenido por digno de más gloria que Moisés. ¿Por qué dice que Moisés? Porque recuerden el rostro de Moisés al bajar del monte. Se reveló la gloria de Dios, la divinidad. Por eso le dijeron, tápate que moriremos. ¿Verdad? Dice, así como el que ha edificado la casa tiene más honor que la casa. ¿Verdad? Dice, pero aunque la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla decididamente de su preexistencia. Y estamos en el misterio de la piedad, misterio de la encarnación, ¿verdad? Pues trata de explicárnoslo, queridos. Mi pregunta es, ¿por qué no le creemos? ¿Por qué creemos las artimañas del enemigo? Dice, el verbo existía como ser divino, incluso como hijo eterno de Dios, en unión y unidad
con su Padre. ¿Y por qué recalca eso? Porque lo que está tratando de decirnos, si este Cristo uno igual a Dios, se ha hecho igual a nosotros, porque es lo que lo trato de explicarnos hasta ahora, que Él se ha hecho uno como nosotros. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es, ¿y Dios puede morir? No. Vale. ¿Y qué pasó con aquello, con aquella vida? Si Él se ha hecho como nosotros no somos Dios, ni mucho menos. ¿Qué pasó con aquella vida? El don inmerecido. No lo sé si entendemos, mis amados. Jesucristo intercambió la vida, la muerte de Adán, con su propia vida. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y no me hablen del otro consolador, que es un otro ser como si fuera algo a desconsiderar, queridos. Porque es la clave de todo. Eso es lo que nos dice el pacto eterno, queridos. Esto es lo que nos dice el pacto eterno. Dice, el Verbo existía como ser divino, incluso como Hijo eterno de Dios, en unión y unidad con su Padre. Dice, desde la eternidad fue el mediador de la alianza en quien debía ser bendecidas todas las naciones de la tierra, judíos y gentiles. Atentos, si lo aceptaban. Pero Isaías 53, que venía siendo como lo mismo que en Sinaí, cuando Dios nos coloca la ley por delante y nos dice, ¿podéis? ¿Qué dijo el hombre? Sí, claro, haremos todo lo que nos has dicho. Lo mismo nos manda Isaías 53 y nos dice, mira lo que vais a hacer con él. Lo vais a matar. ¿Lo entendimos? No. ¿Por qué? Si lo aceptaban. No entendieron la parábola del santuario, queridos. Eso es lo que le reclamaba Jesús a Nicodemo. Pero siendo tu maestro, ¿cómo que no entiendes el día de la expiación? ¿Cómo que no entiendes todo esto? Y hay textos. Aquí a Zacarías hay un montón de textos que les hablaban precisamente de esta realidad. ¿Y cómo considera la no comprensión de aquellas realidades? La no aceptación. ¿Qué pasó en 1888? Esto mismo pasó, mis amados. Esto pasó. La no comprensión, la no aceptación del mensaje que vino a traer más luz a través de John C. Waggoner, confirmado por la sierva, Dios lo consideró no aceptación del don inmerecido. No entendieron el sacrificio, no entendieron la obra de Cristo, por lo tanto, no lo aceptaron. Y hoy, ¿cuál sacrificio aceptamos nosotros? ¿El de la cruz? Despierten, amados, porque no sabéis quién es vuestro Dios. No sabéis a quién estáis adorando. No sabéis que estáis negando a Cristo. Y vuestra incomprensión no será excusa. Y más siendo maestros, proclamando, no lo sé ni cómo llamarlas, queridos, porque el mensaje para este tiempo es este. Este es el gran tema, no otro. Todos los demás tenían que haber sido comprendidos hasta hoy, hasta ahora. ¿Y qué va a pasar con este pueblo desgraciado? Perecerá, y vosotros con ellos. Dice, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Antes de que fueran creados los hombres o los ángeles, el Verbo estaba con Dios y era Dios. ¿Qué es lo que trata de recalcarnos? Cuidado que la pregunta que le hace Jesús a Pedro, ¿y vosotros quién creéis que soy yo? Y cuando Pedro dice lo que dice, no sabe ni lo que dice en realidad.
porque se lo dije a Jesús. Es que no te lo ha revelado ni carne ni sangre. ¿Por qué? Porque es que ninguno de vosotros conocéis esta realidad. Esto te lo ha revelado el Padre. Porque vosotros no tenéis ni idea de esta realidad. Este verbo uno igual a Dios se ha hecho hombre. Muchas preguntas surgen de ahí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, el mundo fue hecho por Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Si Cristo hizo todas las cosas, existía antes que todas las cosas. Vuelve a recalcar una y otra vez. Queridos, este Jesucristo que vosotros veis es aquel Cristo. ¿Y qué es lo que trata de decir? Trata de crear conciencia en nosotros. ¿Cómo es posible que el Creador se ha hecho criatura? ¿Cómo es posible y por qué? ¿Por qué todo esto? Para que poniendo las preguntas correctas, obtengamos las respuestas correctas, queridos. Pero no queremos entender. No queremos entender. Dice, las palabras pronunciadas al respecto con tan decisivas que nadie tiene por qué dudar, Cristo era Dios esencialmente y en el sentido más elevado. Estaba con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Y atento aquí. Dice, el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existía desde la eternidad. Una persona distinta, pero una con el Padre. Aquí te estalla la cabeza, queridos. Nosotros, sin que hayamos nacido todavía, estando en el plan de Dios, acuérdese de la creación anticipada de la tierra. Estaba en el plan de Dios. ¿Qué es lo que esperaban? El debido tiempo. Pero el hecho de que todavía la tierra no existía. Si está en la mente de Dios, si está en el plan de Dios, es como si existiera. ¿Verdad? ¿Quién nos dice la sierva que es Jesucristo? Un ser creado. ¿Qué nos dice aquí? Que el Señor Jesucristo, el hombre, el divino Hijo de Dios existía desde la eternidad, una persona distinta. Cuerpo me has preparado, dice. Luego lo dirá, ¿verdad? Cuerpo me has preparado. ¿Eso qué es? Creado. Cuerpo me has creado. Es un ser creado. No llegó a la existencia todavía, pero existía en el plan de Dios. Este es el Cordero desde la fundación del mundo. ¿Comprendéis? Eso es lo que trata de explicarnos. Y dice, pero una con el Padre. ¿Por qué? Porque estaba en su mente, en su plan. Y lo que el Padre tiene en su mente es como si existiera. Lo único que falta es su debido tiempo, que es lo que nos va a contar enseguida. Fijaos lo que dice. Era la gloria suprema del cielo. Él era el comandante de las inteligencias celestiales, y el homenaje adorador de los ángeles fue recibido por él como su derecho. Esto no fue un robo de Dios. Dice, el Señor me poseyó en el principio de su camino. El Señor me poseyó. Dice, declara, antes de sus obras de antaño, fui establecido desde siempre, desde el principio, desde que la tierra es. Cuando no había profundidades, fui engendrado. Cuando no había fuentes que emanaran agua, antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas fui engendrado, cuando aún no había hecho la tierra, ni los campos, ni la parte más alta del polvo del mundo, cuando preparó los cielos, ahí estaba yo, cuando fijó la brújula sobre la faz de la profundidad. ¿Qué es lo que trata de decirnos? Nos habla del Cordero de Dios desde la fundación del mundo.
Desde el principio, quiere decir. Y habla de él como si existiera. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es este Jesucristo? El hombre. ¿Pero existía? Cuando Cristo dice, cuerpo me has preparado, cuando aparece el pecado y Adán peca, dice, cuerpo me has preparado. ¿Quién habla? Cristo. ¿Sobre quién? Sobre sí mismo, sobre Jesucristo, el hombre. Espero que podáis entender cuál es la perspectiva desde la cual Dios ve. Para él, pasado, presente, futuro, es presente continuo. ¿Verdad? Este Jesucristo, este cuerpo no había llegado todavía a materializarse, pero trata de él como si existiera, como un hecho, como una realidad, ¿verdad? Eso es lo que vemos aquí, queridos, y es así como lo debemos de entender. Dice, hay luz y gloria en la verdad de que Cristo era uno con el Padre antes de la fundación del mundo. Esta es la luz que brilla en un lugar oscuro, haciéndolo resplandecer con gloria divina y original. Dice, esa verdad, infinitamente misteriosa en sí misma, explica otras verdades misteriosas e inexplicables de otro modo. ¿Por qué no entiende el cristianismo el verdadero evangelio? ¿Cuál es la clave? Porque no entiende la encarnación. ¿Qué es lo que ha escondido el enemigo? Esto. Esto es lo que ha tratado el enemigo de esconder para que nosotros, engañados, no aceptemos el sacrificio. Lo vimos antes. La ignorancia no es excusa. ¿Por qué? Porque tenemos lo escrito está. Tenemos la palabra. Es más, tenemos a Jesucristo. La revelación del carácter de Dios. No hay excusa. Dije, esta verdad infinitamente misteriosa en sí misma explica otras verdades misteriosas e inexplicables de otro modo. ¿Por qué no entiende la gente quién es el Espíritu Santo? Porque no entienden la encarnación. No entienden. No entienden el sacrificio. No entienden. Por eso no lo aceptan. Recuerden, la ignorancia no es excusa. Por eso la Biblia, el Evangelio, nos invita, santifíquese en toda la verdad. Elemento clave para poder participar del día de la expiación. Dice, mientras está encerrada en luz, ¿quién es la luz? El Padre. Estas verdades están encerradas en el Padre. ¿Y cómo podemos entender nosotros esta luz, estas verdades, esos misterios? Recuerden la visión de los dos tronos. Al santificarnos en la verdad, pedimos, Padre, danos tu espíritu. Padre, danos tu espíritu. ¿Pero de quién es el espíritu? Es el espíritu de Cristo, que está ¿dónde? En el Padre. Padre, danos tu espíritu. Danos luz para poder entender estos misterios, sin el cual no se pueden entender. Y entonces pregunto yo, los que creen están revestidos de Cristo, pero no predican esas verdades, ¿de qué espíritu están revestidos? Piensen, porque igual están siguiendo maestros profundamente errados, engañados ellos mismos, y ellos a su vez engañan a los demás. Cuidado, queridos, ¿a quién seguís? ¿De quién tomáis aceite? Cuidado. Dice, esa verdad infinitamente misteriosa en sí misma explica otras verdades misteriosas e inexplicables de otro modo, mientras está encerrada en la luz inabordable e incomprensible. Sin embargo, Jesús nos dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre y nos abrió el velo del lugar santísimo, nos dijo, tenéis acceso al Padre. ¿Y qué nos dice la visión de los tronos? Padre, danos tu espíritu, dicen unos. Y también dicen los otros, Padre, danos tu espíritu. Unos reciben un espíritu engañador y los verdaderos hijos de Dios reciben el Espíritu de Dios.
esta luz inabordable e incomprensible sin el Espíritu de Dios. Dice, antes que naciesen los montes, o antes que formase la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. Asentados en región de sombra y muerte, la tierra. Luz les resplandeció. El Verbo se ha hecho carne. ¿Alguna excusa? Dice, aquí la preexistencia de Cristo y el propósito de su manifestación a nuestro mundo se presentan como rayos vivos de luz procedentes del trono eterno. Reúnete ahora en tropas, hijas de las tropas. Nos ha sitiado. Herirán con vara en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser príncipe en Israel, cuyas salidas son desde antiguo, desde la eternidad. ¿De dónde tenía que venir el Mesías? Aquí está. ¿Y qué estaba esperando el pueblo judío? De lejos. Tiene que venir de lejos. Uno extraño. Y tenía que salir de en medio de ellos. ¿Entendieron? No. ¿Por qué? Porque estaban revestidos de un falso espíritu. Y esto sigue hasta ahora. Dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, declara Pablo, para los judíos escándalo y para los griegos locura, pero para los llamados judíos y griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿De qué Cristo habla? Del Espíritu. Del Espíritu, que estaba en Cristo, crucificado en Jesucristo, ese poder. Espero que podamos entender las profundidades, mis amados. Esta es la revelación del carácter. Por ese carácter, Cristo se fue hasta la cruz. Se dejó matar por nuestra incomprensión. Dice que Dios se manifiesta sin la carne es ciertamente un misterio. Y sin la ayuda del Espíritu Santo, no podemos esperar comprender este tema. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Porque esta es la clave. Ahora viene a tratar de abrir nuestra caja. Que purifiquemos nuestro campamento de Israel, que saquemos de aquí los engaños. Por eso Apocalipsis 18:4, salid en medio de ellos, pueblo mío, de sus engaños, de su falsa teología, de su Dios. Porque la pregunta que tenemos que hacer nosotros, ¿quién es el Espíritu Santo? Si no entendemos esta realidad, adiós el día de la expiación. Eso pasó en 1888, queridos. Dice, y sin la ayuda del Espíritu Santo, de este don inmerecido, de esta vida que Cristo nos puso a nuestra disposición, no podemos esperar comprender este tema. Y aquí nos responde, ¿por qué Cristo en la cruz? Porque éramos ignorantes y engañados. No entendimos quién era el Cristo. No lo entendimos. Por eso Jesús le dice a Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. No tenéis ni idea quién soy. No tenéis ni idea qué he venido a hacer. Por eso me vais a matar. Por eso Isaías 53 trataba de abrir la mente del pueblo, lo mismo que al remanente final. Se les dio la visión de los dos tronos y les dijo anticipadamente qué pasará. Cristo deja al pueblo, a los mileritas, delante del trono del lugar santísimo y luego nos cuenta, uno detrás de otro se han ido delante del trono del lugar santo a una obra terminada, puerta cerrada, adorando al enemigo. ¿De quién están revestidos? Padre, danos tu espíritu. ¿Y qué espíritu viene? Un espíritu engañador, proclamando que verdades fuera de este marco. ¿Qué predican mis queridos hermanos maestros? Verdades fuera del marco, del lugar santo, que este pueblo debería de haber entendido hace tanto tiempo.
¿Cuál es el mensaje de la actualidad? Aquí lo tenéis, queridos. El megatema. Este es el mensaje y no otro. Dice, la lección más humillante que el hombre tiene que aprender es la nada de la sabiduría humana y la locura de tratar por sus propios esfuerzos de encontrar a Dios. Y estos son los maestros de Israel, por sus propios esfuerzos. Porque cuando viene la luz, un tonto como yo empieza a entender y proclama. Pero los que se han esforzado a aprender, a creer que ellos son capacitados para proclamar la verdad. Y proclamar verdades, sí, pero fuera de este marco. Verdades del lugar santo. Y sí, lo digo bien, verdades del lugar santo. Porque el mensaje del lugar santísimo, el mensaje del tercer ángel es Cristo nuestra justicia. Y el mensaje del tercer ángel es el mensaje del día de la expiación. Dije, puede esforzar sus poderes intelectuales al máximo. Puede tener lo que el mundo llama una educación superior y sin embargo puede seguir siendo ignorante a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque está proclamando verdades que deberían de ser obvias, como le dice Jesús a Nicodemo. Pero ¿cómo tú, siendo maestro, no entiendes el día de la expiación? ¿Por qué estoy yo aquí? Me refiero al tiempo de los judíos, la venida de Jesús. Había llegado el día de la expiación de los judíos. ¿Se enteraron? ¿Y nosotros? Más de lo mismo. ¿De qué espíritu estamos revestidos? ¿Cuál es el mensaje del cuarto ángel? Espero que entendáis, mis amados. Espero que entendáis y que podáis abrir, limpiar el campamento, los engaños del enemigo. Dije, los antiguos filósofos se vanagloriaban de su sabiduría. Pero ¿cómo pesaban la balanza ante Dios? Y esa es la pregunta. ¿Dios también está de acuerdo con lo que estoy haciendo yo? ¿El mensaje que estoy proclamando es el mensaje para este momento? ¿O son los mensajes pasados ya? Y que nosotros los proclamamos ahora. Ocupamos el tiempo de la gente. Otro aceite, otro espíritu. No el del día de la expiación. Cristo, nuestra justicia. Dice, pero ¿cómo pesaban la balanza ante Dios? Dice, Salomón tenía gran erudición, pero su sabiduría era necedad. Dice, porque no sabía cómo mantenerse en independencia moral, libre de pecado. Unido a Dios, quiere decir, ¿verdad? Dice, en la fuerza de un carácter moldeado según la semejanza divina. Profundas palabras. ¿Quién las entiende? Dice, Salomón nos ha contado resultados de su investigación, de sus esfuerzos meticulosos, de su indagación perseverante. Él declara que su sabiduría es toda vanidad. Toda. Entiendan a Saulo para que luego puedan entender a Pablo. Todo lo que creía saber lo he echado a la basura para aceptar a Cristo. Espero que sea esta vuestra experiencia, mis amados, porque si no, vamos a tener un mega problema. Dije, por la sabiduría el mundo no conoció a Dios. ¿Qué nos dice Juan 17:3? Que te conozcan a ti,
Cuando dice que te conozcan, significa que estén unidos a ti. Unidos. A eso se refiere. Y esa es la pregunta clave. ¿Estamos unidos a Dios? ¿Conocemos a Padre y a Jesucristo para poder tener la vida eterna? Por la sabiduría el mundo no conoció a Dios. Su estimación del carácter divino, su conocimiento imperfecto de sus atributos, no ampliaron ni expandieron su concepción mental. ¿Qué nos dice Dios aquí? Queridos, vuelvan al Edén. Traten de entender qué pasó allí. ¿Qué pasó? Porque si no entendéis qué pasó en Edén, no vais a entender nunca nada. No vais a entender la necesidad de mi espíritu, de mi presencia. Sin mí, nada podéis hacer. Grandes palabras, llenas de significado. Dice, sus mentes no se ennoblecieron conforme a la voluntad divina, sino que se sumieron en la más grosera idolatría. ¿Predicando la verdad? Sí. ¿Predicaba Israel la verdad? Sí. ¿Y qué les dijo Jesús? Vuestro padre es el enemigo. ¿Cuál es la historia del Carmel? Tipo y sombra de nuestra realidad. El pueblo no sabe quién es su Dios. Están adorando a un falso Dios. Elías les proclama la verdad. ¿Qué ocurre? Aparentemente se purifica. ¿Y qué nos dice el relato después? Vuelven a caer en la idolatría. Y luego Jesús pregunta, ¿cuándo volveré yo de nuevo a la tierra, hallaré fe? ¿Habrá alguien que no haya caído, que no esté engañado, que haya purificado su mente, su lugar santísimo? ¿Hallaré fe en la tierra? Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, la naturaleza divina, el Espíritu Santo, por una imagen semejante a la del hombre corruptible y a la de las aves, cuadrúpedos y reptiles. ¿Qué quiere decir? Confiaron en sus maestros. ¿Y sus maestros a quién adoraban? Váyase al Carmel. Entiendan el dilema. Y luego comprendan Apocalipsis 18:4. La necesidad de la purificación del campamento de Israel, nuestra mente. De aquí han de salir los engaños del enemigo. Dice, este es el valor de todos los requisitos y conocimientos aparte de Cristo. Tremendo, mis amados, tremendo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, declara Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo está investido de poder. Cristo está investido de poder para dar vida a todas las criaturas. ¿Qué nos dijo Jesús? Todo lo que pidierais en mi nombre, mi Padre os lo va a dar. Cristo está investido de poder para dar ¿qué? Vida. ¿Cuál vida? La que nos ofreció la encarnación. Su propia vida. La naturaleza divina. A todas las criaturas. Como me envió el Padre viviente, dice, y yo vivo por el Padre. ¿Quién es Jesús? Uno como nosotros. ¿Cómo vive Él? Por el Padre. Está unido con este Espíritu. ¿Verdad? Dice, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. ¿Qué? Las palabras, verbo,
palabra de Dios, recuerde que Él no hace nada ni dice nada por sí mismo, sino que todo lo que dice, lo dice el Padre. Por lo tanto, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Los que comen la carne, el evangelio, y beben la sangre, el espíritu, tienen vida eterna. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. ¿Cómo nos santificamos? ¿Cómo purificamos el campamento? Con la verdad, pura, sin contaminar. Dice, Cristo no se refiere aquí a su doctrina, sino a su persona. ¿Cuál persona? La omnipresencia, el Espíritu Santo, a la divinidad de su carácter. No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. Ahora pregunto yo, ¿cuál es la fe de Jesús? ¿Cuál es la fe de Jesús? No lo sé si entendéis que esta es la fe de Jesús. No soy yo el que hace estas cosas, el Padre que habita en mí. Y luego hay que recordar, sin mí, sin este Espíritu, nada podéis hacer. Y Él tampoco. Entiendan, queridos, porque este es el megatema. Este es el megatema que destruye por completo toda la teología que el cristianismo tiene hoy, que es el engaño maestro del enemigo. Dice, de cierto os digo, dice de nuevo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo, ¿qué? Este Espíritu de Cristo, que tenga vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad para ejecutar también la liberación, el juicio, la liberación, porque es el Hijo del Hombre, el que tiene derecho a juzgar su heredad a la humanidad, porque Él es uno como nosotros. Él es el modelo. Y tiene derecho como el Padre, nuestro Padre de la humanidad, a su Hijo, a decirle, ¿quién es tu ejemplo? ¿A quién sigues? ¿Cuál es tu carácter? ¿De qué ropa estás revestido? ¿Con qué espíritu? Porque yo he venido a traer mi espíritu. ¿A quién sigues? ¿Quién es tu Padre? Despierten, queridos, despierten. Dice, Dios y Cristo sabían desde el principio de la apostasía de Satanás y de la caída de Adán a través del poder engañoso del apóstata. El plan de salvación fue diseñado para redimir a la raza caída, para darles otra prueba. Otra prueba. Como Adán. ¿En quién confiamos ahora? ¿Cuál es nuestra teología? ¿La del lugar santo o la del Santísimo? ¿Cuál es nuestro sacrificio? ¿El de la encarnación o el asesinato de la cruz? Y así, en todos los puntos de doctrina, queridos. Los apóstoles, para los judíos, predicaban un otro evangelio. En todos los puntos de doctrina, les demostraba a los judíos que estaban profundamente engañados. Y esto ocurre ahora mismo. La historia se repite, queridos. Igualito, igualito. Dice, el plan de salvación fue diseñado para redimir a la raza caída, para darles otra prueba. Cristo fue designado para el oficio de mediador desde la creación de Dios. ¿Desde cuándo? Desde la creación de Dios. ¿Había algún ser caído? No. ¿Quién es la ley manifestada? ¿Quién es el mediador? ¿Quién es el que reparte vida? Antes y ahora. Espero que entendáis quién es la ley, queridos. Y que el otro consolador no es así solo un otro ser.
No tenéis ni idea de lo que estáis hablando, queridos. Cuando estáis diciendo esto, no tenéis ni idea. Dice, Cristo fue diseñado, para el oficio de mediador desde la creación de Dios, establecido desde la eternidad para ser nuestro sustituto y fiador, el segundo Adán, el que podía volver a unir de nuevo al hombre con la naturaleza divina. En este sentido era sustituto y fiador, pero nosotros hemos de seguirle. La invitación es, venid a la boda, todo está preparado. ¿Qué nos falta? Comprender el megatema. Eso es lo que nos falta. Mientras estamos ocupados con predicar tonterías. Ese es el gran problema. Esa es la gran incomprensión. Esta es la gran ignorancia. Del momento de la verdad presente. Cristo, nuestra justicia. Este es el tema. Dice, antes de que el mundo fuera hecho, se dispuso que la divinidad de Cristo fuera envuelta en humanidad. Un cuerpo, dijo Cristo, me has preparado. ¿Qué es esto? Un ser creado. Un cuerpo me has preparado. Un ser creado. Exactamente como nos dice la sierva. Es uno como nosotros. Un niño en Belén. Dice, pero no vino en forma humana hasta que expiró la plenitud de los tiempos. ¿Ahora entendéis a Jesucristo un otro ser que estaba en Dios? Pero no vino en forma humana hasta que expiró la plenitud de los tiempos. Pero estaba en el plan de Dios. Era una realidad que no llegó todavía a materializarse, pero cuando llegó el momento, pasó lo que estaba en la mente de Dios. Dice, entonces vino a nuestro mundo un niño en Belén, un ser creado. Dice, nadie que haya nacido en el mundo, ni siquiera el más dotado de los hijos de Dios, ha recibido jamás tal demostración de alegría como la que saludó al niño nacido en Belén. Los ángeles de Dios cantaron sus alabanzas sobre las colinas y llanuras de Belén. Gloria a Dios en las alturas cantaban y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ojalá hoy la familia humana pudiera reconocer este canto. ¿Qué nos está diciendo? Lo mismo que dijo Jesús a Pedro. No carne y sangre te ha revelado esto, porque vosotros no tenéis ni idea. Ojalá hoy la familia humana pudiera reconocer este canto, que este Cristo se ha hecho un hombre, es uno como nosotros. El sacrificio para la expiación, para la unión con la naturaleza divina. Y que ocurrió en la encarnación. Dice, es gloria a Dios, es paz en la tierra, buena voluntad a los hombres. Cuando el sol de justicia se levante con la curación en sus alas, ¿curación de qué? De pecado, de la separación de Dios. ¿Nos cura de qué? Que estamos separados de Dios. Trae esta naturaleza divina. Esa es la curación. Esta es nuestra enfermedad por excelencia. Dice, la canción entonces iniciada en las colinas de Belén será retomada por la voz de una gran multitud, como la voz de muchas aguas, diciendo, aleluya, porque el Señor Dios omnipotente reina. ¿Dónde? En la tierra, sobre el hombre, en la humanidad, para que luego pueda unir esto con el trono de Dios, con el reino de Dios. Dice, por su obediencia a todos los mandamientos de Dios, Cristo realizó una redención para el hombre. ¿Cómo lo hizo? Pues esto fue lo que declaró justo antes de la cruz. Padre, he acabado tu obra, he glorificado tu nombre. ¿En qué sentido? Pues el enemigo dijo que ningún hombre puede obedecer la ley. Pero el hombre Jesucristo sí, lo hizo. Y demostró que lo que había declarado el enemigo era un gran engaño. Por su obediencia a todos sus mandamientos de Dios, Cristo realizó una redención para el hombre. Esto no lo hizo saliendo de sí mismo hacia otro, sino tomando a la humanidad dentro de sí,
Así Cristo dio a la humanidad una existencia fuera de sí mismo. ¿Qué es lo que quiere decir? Dio la existencia en la verdadera vida, porque ahora vivimos gracias al Cordero, pero vamos a vivir por la gloria de Dios, por esa naturaleza divina restaurada en nosotros. Ese es el propósito del día de la expiación, ¿verdad? Dice, llevar a la humanidad a Cristo, llevar a la raza caída a la unidad con la divinidad, es la obra de la redención. ¿Qué es la expiación? ¿Qué propósito tiene el día de la expiación? No como el cristianismo dice, la cruz se hizo la expiación. Este es el engaño tremendo del enemigo, queridos. En la cruz no entendemos. Entonces el día de la expiación en el cual estamos, ¿qué propósito tiene? ¿Cuál es la expiación? Aquí nos lo dice. Llevar a la humanidad a Cristo, al Espíritu, al don inmerecido, llevar a la raza caída a la unidad con la divinidad. ¿Quién es Cristo? El Espíritu, ¿verdad? La divinidad. ¿Qué tenemos que recibir? ¿Qué rechazamos en 1888? Cristo, nuestra justicia, el Espíritu, ¿verdad? ¿Qué necesitamos entender nosotros en el día de la expiación? Y acudir a la boda del Cordero. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el otro Consolador? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su propósito? Y sobre todo, ¿cuál es nuestra mayor necesidad? Este es el día de la expiación. Esta es la expiación, la unión de la naturaleza divina con la humana. Llevar a la humanidad a Cristo, llevar a la raza caída a la unidad con la divinidad, es la obra de la redención, de la expiación. ¿Comprendemos? Otro engaño del enemigo, ¿verdad? Que no se entiende. Cristo tomó la naturaleza humana para que los hombres pudieran ser uno con Él, como Él es uno con el Padre, para que Dios pudiera amar al hombre como ama a su Hijo unigénito, para que los hombres pudieran ser partícipes de la naturaleza divina y estar completos. No somos completos, porque hay quien cree que Jesucristo, la naturaleza humana, y Cristo, la naturaleza divina. O Jesús, la naturaleza humana, y Cristo, la naturaleza divina. Separados. Es que el hombre completo tiene que tener naturaleza humana y naturaleza divina. No existe un hombre solo naturaleza humana. Eso no existe. Esto es un despropósito, eso es una locura. Porque la naturaleza divina es la vida del hombre. De esto se separó Adán y Edén y debería de haber muerto al instante. Por lo tanto, el hombre completo es el hombre que tiene las dos naturalezas. Todos, no solo Jesucristo. Y que por eso nosotros lo hicimos un Dios y lo matamos en la cruz. Otra locura. Espero que podáis entender, mis amados. Espero que podáis entender. Y ahora el remate final. Porque a esto quería llegar. Este es el tema por excelencia. El Espíritu Santo, que procede del Hijo unigénito de Dios, une el agente humano, cuerpo, alma y espíritu a la naturaleza perfecta divino-humana de Cristo, la ley. ¿Quién es el Espíritu Santo? Más claro agua, queridos. Más claro agua. ¿Cuál es el megatema? Aquí lo tenéis. Esta es la resolución del conflicto. Nuestra mayor necesidad, el don inmerecido. El Espíritu Santo, que procede del Hijo unigénito de Dios, une el agente humano, cuerpo, alma y espíritu a la naturaleza perfecta divina humana de Cristo. Esta unión está representada por la unión de la vid y los sarmientos. El hombre finito se une a la virilidad de Cristo, a la vida de Cristo, al don inmerecido. Eso es lo que trata de decir, hecho en la encarnación. Dice, por la fe, la naturaleza humana se asimila a la naturaleza de Cristo, como por la fe santifíquese en la verdad, creen, entienden esta verdad,
y hacen una elección. Entienden dónde han de ser unidos a la naturaleza divina. En la boda del Cordero. Pues se prepara para este momento, para este evento. Y por eso decimos que este es el mensaje para este momento. Y no otras cosas. Por la fe, y esta es la fe de Jesús, por la fe, la naturaleza humana se asimila a la naturaleza de Cristo. Somos hechos uno con Dios en Cristo. ¿Quién es el santuario? ¿Quién es el santuario? Cristo. ¿Quién está en el lugar santísimo en Cristo? En su mente, el Padre. ¿Cuál es la fe de Jesús? Apocalipsis 14. Condición sine qua non para los 144,000. Guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? Espero que lo tengáis claro, queridos. Espero que lo tengáis claro. Aquí se termina nuestra reflexión, mis amados. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la Justicia. Y con esto se tienen que ocupar los maestros ahora. Porque no queda tiempo, mis amados. Este es el mensaje. Este es el megatema que hay que predicar. Y no otras cosas. No otras cosas. Este mensaje, entendido su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis. ¿Entendéis la obra, mis amados? ¿Entendéis la obra? Dejen de entretener al pueblo de Dios con lo que no necesitan ahora. Dejan de entretener al pueblo de Dios. Ocúpense de lo que necesita ahora mismo. Crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis y iluminará la tierra con su gloria. Aquí se termina nuestra exposición, mis queridos hermanos. Como dije al inicio, lo que procede en este momento es hasta aquí la obra de este ministerio. Aquí tenéis el megatema. Santifíquese en la verdad, mis amados. Santifíquese en la verdad. Salid de Babilonia. Estéis donde estéis. Y cuidado de donde os nutrís de aceite del Espíritu. Porque igual os vais a quedar aquí con los engaños del enemigo. Os deseo, mis amados, le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y en todo lo que os he dicho, lo he dicho en nombre de Jesucristo, mis amados. Os deseo que tengáis un próspero día. Amén.